Entonces, si Jesús tiene poder, eso es lo que aparece en el Evangelio de San Marcos. Es un tema que lo hemos tocado también ayer, el domingo, y es un tema que continúa todavía, por estos días. Y es un tema fuerte en el Evangelio de Marcos. Es decir, el poder que Jesús muestra con la encarnación del mal. Y eso es evidente en el Evangelio. Y cómo aparece, ¿no?, en el Evangelio de Marcos este tipo de relatos de personas en los cuales se ha encarnado el mal. Y eso es evidente, y eso es todavía muy actual en la historia, y era muy fuerte en tiempos de Jesús. Personas en los cuales se encarna el mal. Y lo que sucede con estas personas que se encarna el mal es que hay un rechazo total al bien. Y sus obras, su ser, su hacer, su vivir, corresponde a las obras del mal. Y por lo tanto, si en ellos lo que predomina es eso, las obras del mal, quiere decir que en ellos no hay presencia del bien. Y eso es lo que aparece, ¿no? Esta lucha, este combate, estos dos no pueden estar juntos. Estas personas que han optado por el mal y por este tipo de opciones, porque en el fondo ellos habían escogido eso. Y este hombre, cómo San Marcos trata de dibujarlo, porque para San Marcos esto es extraordinario. El poder que llega a tener el mal en la vida de una persona. Y lo llega a dominar, y estas personas también se convierten en dominantes. Nadie puede contra ellos y parecen poderosos y parecen con poder y son capaces de dominar y son capaces de hacer el mal. Y se les tiene miedo. Dominan el mundo, dominan ambientes, dominan todo, se meten en la estructura de la historia, de la vida de las personas y dominan. Y parece que son los que dominan, porque esa es la función del mal. La función del mal es dominar. La función del mal es hacer el mal. Este hombre que San Marcos trata de explicarlo, nos lo explica con lujo de detalle. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? La manera como vive, la forma como vive y el daño que está haciendo. Pero sobre todo San Marcos resalta tres cosas. Vete de aquí, o sea, vete de aquí. No te metas con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. Y esto es bien curioso, ¿no? Que estas personas, a pesar de estar en el mal, ellos bien distinguen que el que está ahí es Jesús. Porque no pueden estar juntos, el mal y el bien no pueden ir juntos, no se pueden combinar estos dos. Siempre aparece en el Evangelio un rechazo a Jesús, a la persona y a la presencia de Jesús, porque no lo resisten, no lo soportan a Jesús. Inmediatamente en el momento que Jesús aparece, siempre ellos le muestran un rechazo a Jesús. Y fíjense el otro elemento que resalta San Marcos en este largo relato de este milagro de la curación y la sanación de este hombre, es que Jesús termina dominándolo. Lo termina dominando. Y dice que a pesar de que habían hombres, habían intentado atarlo, amarrarlo con cadenas y con argollas, y este hombre terminaba dominando a los demás. Es decir, cómo San Marcos resalta cómo el mal sin la presencia de Jesús domina. Y pareciera que el bien como que termina siendo dominado. Y ese es un paradigma que nosotros lo percibimos. Pareciera como que al que escoge el bien, al que obra con el bien, al que vive en el bien, en la vida cotidiana, pareciera que le va mal. Y a veces pareciera que al que le va más bien es al que vive en el mal, al que hace el mal.
El pobrecito que lucha con el bien, se esfuerza, trabaja y va adelante, a veces hasta con grandes dificultades económicas, por ejemplo. Métase de mañoso y rápido se va a hacer millonario. Métase de narcotraficante, rápido se va a hacer millonario. Métase a pedir renta, rápido se va a hacer millonario. Hay gente que se ha hecho rica de eso, del mal. Se hacen millonarios. Políticos también se hacen millonarios. Yo nunca he visto un político que entra pobre, nunca he visto uno que salga pobre. Nunca. El mal pareciera que es lo que domina. Y San Marcos distingue estas dos etapas de este hombre. Hasta antes de la presencia de Jesús, este hombre es el que domina a todos. No lo pueden atar, no lo pueden amarrar, no lo pueden dominar. Hasta en el momento que aparece la presencia de Jesús, este hombre pierde fuerzas, este hombre desaparece y termina siendo sometido y termina incluso suplicando. Y no era solo él, dicen que no era solo un espíritu, es que este sí era malo. A este se le había encarnado una legión de espíritus. Es que hay gente en la que se le encarna un montón de espíritus, el espíritu del odio, del rencor, del juicio, el espíritu de la envidia, el espíritu de la hipocresía, y aparte de eso, el espíritu del mañoso, del bolo, de la droga. Imagínense todo lo que tiene esa persona, todo lo que tiene adentro. Son espíritus que le han encarnado, que le han metido. Este dice que no tenía solo uno, tenía varios, era una legión que tenía. Era una legión. ¿Y cómo iba a ser libre este pobre si vivía sometido, vivía dominado por el mal? Jesús termina sometiéndolo, lo sacó de ellos y les permitió Jesús que fueran a terminar, bien interesante esto, ¿no? Que fueran a terminar con los cerdos, porque el mal es el único ambiente que puede tener. Acuérdese que el cerdo era el animal peor visto por los judíos. El mal, la única forma de vida que puede tener es de cerdo. El malo, la única forma de vida que puede tener es de cerdo. Y Jesús le permite a este espíritu que se encarnara en los cerdos. ¿Y cómo terminan esto? Siempre terminan mal. Es bien interesante cómo San Marcos es un texto, este milagro es de leerlo varias veces. Los cerdos terminaron precipitándose en el lago y murieron. Fíjense que de frente a este milagro hay dos reacciones. Una es de la gente. A la gente le dio miedo. Imagínense qué cosa curiosa, que la gente, los habitantes de aquel lugar, se llenaron de miedo y le pedían a Jesús que se fuera mejor de ahí, que mejor se fuera de ahí. Esta gente vivía tan dominada por el mal, por la presencia del mal, que la presencia del bien les causa miedo. Y entonces es mejor no oír, no ver y no hablar y no hacer. De frente a la presencia de Jesús, que está dominando el mal y lo que está reinando es el bien, esta gente lo que le produce es miedo y le piden a Jesús que se vaya. Decían que Jesús que se retirara. Qué curioso es, ¿no? Cómo el mal logra dominar, el mal domina. Y nosotros nos volvemos partícipes del mal que nosotros hacemos. Y a veces incluso nosotros mismos escogemos a los que nos hacen mal. El 28 de febrero puede ser que nosotros mismos los vamos a escoger. Y después nos lamentamos. ¿Quién lo puso? Y después nos se pasa dando en la frente y dice, yo voté por este desgraciado, ¿no? Y uno los escoge. ¿Y qué culpa tiene que hacer uno? Y a veces para que nos hagan mal. ¿Saben qué es lo que sucede? Pareciera ser que esta gente, los habitantes de este lugar, ellos están tan habituados a la estructura del mal, a vivir con el mal. El mal se ha encarnado entre ellos, ha establecido los parámetros de vida, los modos de vivir del mal. Hay mal que se encarna en la cultura, que se encarna en la historia, que se encarna en la sociedad. Y lo más triste es cuando la sociedad llega
a habituarse y a adecuarse y a creer que el hábitat natural del mal es ese. Y eso no es cierto. La tendencia natural de la cultura, de la historia y del hombre es al bien. El extranjero siempre es el mal. El que ha llegado como de fuera, agente externo, es el mal. Y el mal reina porque el ser humano le permitió que reinara. Y el mal establece vida y vive ahí y no se puede sacar. No se puede sacar porque establecieron no sacarlo. Y por lo tanto el mal se establece de vivir ahí. Yo siempre me he preguntado, claro, como produce dinero, todas las empresas y todo el comercio del mal. Todo el comercio. Siempre me he preguntado, ¿por qué no eliminan en una sociedad la venta del alcohol? ¿Por qué no eliminan las cantinas? Tanto daño que le hace a esa pobre gente. Pasen por cada cantina, hay personas tiradas, hay personas que allí está sufriendo una familia, seres humanos destruidos, seres humanos reducidos a estados de cerdos. ¿Y por qué no se quita eso? No se puede quitar eso, porque ese mal se encarnó, ese mal se vino a vivir y ese mal se quedó ahí. ¿Por qué no se puede quitar la droga? ¿Por qué no se puede quitar el narcotráfico? Porque ese mal se encarnó ahí y son industrias del mal. ¿Por qué no se acaban las pandillas? ¿Por qué no se acaban los mareros? ¿Por qué no se acaban las rentas? Porque ese es un mal que se ha metido y lo han permitido que se meta. Se permitió que se metiera y ya no se puede sacar. El ser humano se adecúa a vivir con el mal. Y cuando se adecúa a vivir con el mal, no le gusta la presencia del bien. Cuando los modos de comportarse son según el mal, el bueno estorba. Si usted llega a trabajar en un ambiente corrupto y llega usted de honrado, usted estorba. Si en ese ambiente de trabajo todos llegan tarde y se van antes. Y si usted llega de honrado, si usted llega de responsable, usted estorba. Usted es el que está afuera. Porque lo que se ha convertido en el modo de ser y el modo de comportarse es el mal. Es el mal. Lo que tendría que ser el modo de comportarse es el bien. Y miren qué interesante. Jesús, ¿cómo termina este relato? Que Jesús a este hombre, lo que le pidió el hombre es que quería irse con Jesús. Y miren qué curioso que Jesús no se lo permitió, dice el Evangelio. Jesús a este hombre dijo, no te vas a venir conmigo. Quiero que te vayas para tu casa. Andate para tu casa, andate a vivir con tu familia y anda a vivir como bueno. Y dice la palabra que el hombre pasaba dando testimonio de lo que había hecho. Al menos en aquella región llena del mal, al menos quedó un bueno. Al menos quedó un bueno. Los buenos son más en el mundo. Lo que sucede es que quizás a veces no se hacen ver quizás los buenos. La famosa frase de este gran hombre, ¿no?, de Martin Luther King: no me asusta el obrar y el hacer de los malos, sino que me asusta el silencio y la pasividad de los buenos. No me asusta la forma de vivir y lo que hacen los malos. Me asusta la conformidad de los buenos. Hay 10 frases de aquello que le asustaba a Martin Luther King. Eso es lo que asusta, cuando el bueno se adapta a vivir con el mal. Y cuando el bueno se adapta a vivir con el mal, nadie ve, nadie oye y nadie habla. Y entonces el que reina es el mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos da a nosotros? Nos da miedo. Nos da miedo y por lo tanto nos convertimos en dominados. ¿Y en dominados por quién? Por el mal. Porque a veces el mismo mal termina comprándonos también a nosotros. Y sin ser y sin querer terminamos siendo parte del sistema del mal, de la industria del mal. Jesús en el Evangelio de San Marcos es alguien que libera.
Y alguien con mucha autoridad llega a esos lugares y lo que llega es a liberar. Y el pobrecito siempre les va mal. Dice la palabra que la gente de aquel lugar tuvieron miedo y los que había ocurrido y le pedían que se marchara de su comarca, que se fuera de su lugar. Que mejor, mira Jesús, mejor andate aquí. Ya nosotros ya nos acostumbramos, ¿no? Ya estamos acostumbrados. Mejor andate. Te van a hacer algo, mejor andate. Hay buenos que han sido capaces de ser buenos y no se fueron, se quedaron. Y se quedaron en ese lugar. Y se quedaron ahí. Se quedaron en ese hogar donde quizás era el único que ha escogido el bien. Y se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí a hacer el bien. Se ha quedado ahí en ese lugar de trabajo donde quizás es el único bueno. Pero se ha quedado él ahí. Se ha quedado quizás en esa colonia, en ese barrio. Se ha quedado en esa zona comercial, en ese negocio. Y se ha quedado ahí siendo el único bueno. No se ha ido. Aquí hay uno que se quedó en este país, que le ofrecían que se fuera y no se fue. Le ofrecían asilo político en Bélgica, que se fuera, lo van a matar. Y no se fue. Romero se quedó, no se fue. Terminó así. Y terminó siendo bueno, terminó haciendo la elección de los buenos. Por supuesto que es más fácil escoger el camino de los malos, porque son más. Me gusta ese dibujo que mandan a veces, ¿no? La fila del obrar del mal está llena, siempre es llena. La fila del obrar del bien siempre son pocos. Pero ¿por qué no me pongo yo en esa fila? ¿Por qué no me pongo en esa fila? Y lo que Jesús, quizás en poquito, quizás con pocas cosas, desde mi pequeñez, quizás yo voy a comenzar a instaurar una cultura, la cultura del bien. A mí me llama la atención ese basurero que se hace ahí enfrente de la catedral. Amanece limpito, porque el Señor barre todos los días. Amanece limpito. Lo que sucede es que pasó el primer inteligente y botó la bolsa de agua. Y como a este siempre hay otro que le sigue, después pasó otro y botó otra bolsa de agua. Después pasó otro, se botó una botella, la botó ahí. Y pasaron 10 inteligentes detrás de él. 10 inteligentes. Hicieron un basurero. Y ahí está el basurero todos los días. Todos los días. Es curioso, pusieron un basurero por aquella esquina y ¿saben la basura dónde está? Afuera del basurero. Porque pareciera ser que la tendencia del ser humano, de hecho, en teología moral, ¿cómo se le llama eso? Concupiscencia. ¿Qué cosa es la concupiscencia? La tendencia al mal. Pareciera ser que lo natural que es hacer el mal. El ser humano como que para hacer el bien tiene que luchar. Tiene que luchar para hacer el bien. Tiene que luchar para hacer el bien. Comencemos nosotros. Siempre creemos que los buenos tienen que ser otros. Siempre creemos que el bueno tiene que comenzar a ser otro. Puedo comenzar yo, en lo más pequeño, en mi casa, en mi ambiente, en mi trabajo. Puedo comenzar yo a optar y hacer el bien. Quizás voy a terminar rechazado, porque los buenos estorban. Jesús estorbó. Y el pobrecito, dice el texto del Evangelio, que tuvo que irse. Tomó una barca y se alejó de ahí. Dice, tomó una barca y se alejó de aquel lugar. Pero dejó un bueno ahí, dejó a uno. Dejó un bueno, a un hombre liberado. Que esta palabra de Dios nos anime, nos inspire en nuestra vida. Aunque sea en cositas pequeñas. Si nadie saluda, comienzo yo a decir buenos días, a decir muchas gracias, a decir por favor. Si nadie lo hace, lo bueno, voy a comenzar yo. No voy a esperar que comiencen otros, que voy a pasar por ridículo a veces, porque a veces el bueno pasa por ridículo, sobre todo cuando la manera de comportarse es la mala. Voy a tener el valor de crear tendencia. Qué bueno fuera que se hiciera viral las formas de comportarse
como buenos. Pero lo que más se viraliza, ¿qué es? El mal.